Hoy, en Testigos Verdaderos, conocerás casos de la vida real, de la vida cotidiana, de cómo un llamado que parece tan sencillo, pero a la vez tan increíble, de cómo estos hombres aceptaron su llamado y pudieron cambiar su vida, su estilo de vida, el estilo de vida de su familia, incluso a sus generaciones. Todo a través de este llamado. En Testigos Verdaderos comprobarás si fue una ciencia, si fue un mito o sencillamente fue la realidad que el mundo ha querido ocultar, pero a través de este llamado la gente pudo cambiar. Escucharás y verás y sacarás tus propias conclusiones. Hay 194 países, de los cuales el Cristo de la Gloria ha cambiado miles de millones de personas de todas las generaciones. Así que empezaremos y tú sacarás tus propias conclusiones en este programa. Está atento a lo que se escucha y se dice en este programa. Que Dios te bendiga. Empezamos. ¿Cuál fue tu mayor dificultad y cómo te hizo vivir antes de conocer tu llamado? Pues antes de conocer a Cristo, mi vida era no había orden ninguno en ninguna área de mi vida, ni familiar, ni sentimental, ni económica, ni mi vida personal. Me sentía vacío, me sentía que no era feliz. Simple y sencillamente no había luz en mi corazón. Sentía que necesitaba, que algo hacía falta. El efecto fue enfermedad. No solamente en mi persona, sino que también en mi esposa y mis hijos. Hubo una enfermedad bastante muy complicada, hasta tal grado de que pensamos de que no íbamos a poder salir de ese momento, de ese tiempo de enfermedad. Pero pienso que ha sido la dificultad más grande que he podido ver, no solo en mí, sino que en mi familia. Va. Bueno, lo primero, dar gracias a Dios porque me tiene aquí. Y la pregunta es que me cansé. Sinceramente me cansé de ese mundo en el que yo vivía. Un mundo sinceramente pecaminoso, no hallaba cómo salir. Estaba bien hundido entre todo lo que pasaba. Entre el alcohol, el fumar, el estar con mujeres diferentes. Y me cansé directamente y Dios hizo una obra en mi vida y fue llamar. Mis amados hermanos, que Dios me les bendiga. Les contaré un poco de cómo fue el llamado que Jesucristo hizo y cómo Él me encontró y en el estado que yo estaba cuando Cristo vino a mi vida. En ese momento estaba pasando una depresión, ansiedad y estrés, unas grandes ganas de suicidarme, pero para la honra y la gloria de Dios, Jesucristo me encontró. No podría decirle exactamente qué fecha, pero sí fue un día de noviembre de hace 2 años. Y esa fue la clave, esas palabras que recibí en ese día. Pasando el tiempo pude escuchar un poco la palabra de Dios, pero aquella ansiedad seguía, aquella desesperación seguía, aquellos dolores seguían, hasta que un día lo iba a intentar, ¿sabes? Me iba a quitar la vida. Pero Jesucristo me hizo entender que aquí había un punto de luz, que aquí cerca había una iglesia. Y ese día venía cubierta mi cara, con vergüenza, ¿sabes? Pero pude escuchar palabra de Dios, pude escuchar verdad. Bueno, para poder, me sentía mal, no podía venir a Dios, porque lógico, vivía más en el pecado. Y el pecado, entre más pasaba el tiempo, más me hundía. Y vivía en la suciedad. Pero bueno, llegamos a un tiempo que escuchamos la voz de Dios. Mi nombre es Andrés. Yo les voy a contar de mi vida que había mucho rencor en mi corazón, había mucho rechazo a mi padre y era algo que no podía entender, en que había algo de que cargaba mucho en mi corazón.
Hola hermano, mi nombre es Darío Vanegas. Yo me sentía deprimido, aislado, estaba solo encerrado en mi cuarto, que no salía de casa, del cuarto, llegaba a mi casa, vivía con mi familia, me encerraba en mi cuarto a ver la tele, tenía muy poca comunicación con ellos y me sentía deprimido, aislado por medio de la bebida, y por esa razón es que no tenía ni comunicación ni entendimiento con nadie más, hermanos. Lidiaba con el pandllaje, con la delincuencia, lidiaba con el alcohol, con una vida muy desordenada y me sentía vacío. Tal vez por momentos me sentía lleno, pero era un lleno que no era completo, no era entero, no era que algo que me sentía bien, me llenaba, pero con lo malo. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La gran dificultad que yo pasé durante mi niñez y parte de mi adolescencia fue ver sufrir a mi madre. Mi padre era alcohólico. Lastimosamente era un alcohólico que cuando llegaba al sentido de perder la continuidad, el sentido, pegaba y lastimaba a mi madre. Soy de esos niños que tuvieron una fresada en medio y se cubría la cabeza para no ver cómo maltrataban a su madre. Durante años vivía y veía esa escena y tenía miedo que mi padre llegara y haga lo mismo. Tras esas ocurrencias, mi dolor fue creciendo más. Mi hermano mayor, lastimosamente, se metió a la venta de drogas y me causó gran dolor porque ya no solamente tenía un padre alcohólico, sino un hermano que vendía drogas. Mi casa estaba llena, infectada de esas drogas, y de vez en cuando venían policías y revisaban mi casa. Miren a un niño adolescente a las 3, 4 de la mañana, con frío en pleno invierno o en verano, cómo sufría y cómo lloraba. Frente a los demás era una persona muy valiente, que enfrentaba ya sea haciendo un deporte, estudiando, pero por las noches cuando estaba solo, estaba llorando. Ese es un sufrimiento que hasta el día de hoy yo lo recuerdo. Esa fue mi mayor dificultad que tuve. ¿Cuál fue el evento que te hizo conocer tu llamado? Realmente el llamado de Dios a mi vida fue desde muy pequeño. Desde muy pequeño tuve la oportunidad de conocer del Señor. Estuve en un hogar cristiano, crecí en un hogar cristiano, donde mi padre se encargó, donde dejó ese legado, el legado de la palabra. Si bien es cierto que me alejé del camino del Señor, pero a los 33 años, un 26 de mayo del año 2009, el Señor pues habló a mi corazón. Y ese día fui movido por el Espíritu Santo. Buscaron una iglesia, recuerdo bien, ese Príncipe de Paz, en ese lugar. Me acuerdo bien, el predicador hermano Rubén Rivas estaba predicando sin necesidad del llamado, porque realmente fue casi en medio de la predicación que yo levanté mi mano. Y salí al altar buscando ese descanso, esa paz que solo Dios puede dar. Y ese día mi vida cambió. Conocí a Jesús, fui renovado desde el 26 de mayo del año 2009. En junio del 2019, en la iglesia hacen el llamado, el pastor hace un llamado de que quienes quieren aceptar a Cristo, quienes no lo han aceptado. Ese día fue un domingo, exactamente donde la fecha, pero fue la iglesia el llamado de aceptar a Cristo. Bueno, esa pregunta es bien a veces ilógica, pero lo que más me gustaba a mí era el fútbol. Y a través del fútbol fue que Dios me llamó también, porque en la iglesia hubo algo que hicieron sobre el fútbol. Y yo fui ese día domingo 25 de agosto de 1991, fui. Y ese mismo día, en la iglesia, en culto general, Dios me tocó. Eso indicaba que Dios usó el balón de fútbol para que yo llegara a los pies de Él. Bueno, pues en ese momento pude recordar que alguien me había hablado de Cristo, de que alguien me había dicho que aquí cerca había un lugar donde podía encontrar esa paz que andaba buscando.
Y me acuerdo que saqué el móvil y busqué Iglesia Maranata. No sabía que existía este lugar. Y para la honra y la gloria de Dios vine y pude encontrar lo que andaba buscando. Bueno, cuando ya vine a Dios, esperaba un cambio en mi vida, tener un cambio en mi vida, un cambio de vida en mi caminar. Y sentí la diferencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Sentí que Dios cambió mi vida de una manera muy bonita, muy bella, y en el cual hoy sigo caminando y sigo dependiendo de Él. Sí hay un cambio en la vieja vida y en la nueva vida, que esa solo la da Cristo Jesús. Mi llamado fue una necesidad muy especial que mi corazón sintió, una inquietud del Espíritu Santo, pues una mañana Dios trató conmigo y hubo una necesidad de buscar de Él. Y un amigo me habló de la palabra del Señor y yo acepté la invitación del amigo. Le di entrada a mi corazón. Fue cuando ahí yo acepté el llamado de Dios y tuve un encuentro sobrenatural con Dios. Hola hermanos, yo fui invitado a un culto especial en Honduras cuando yo tenía 16 años y por medio de ese culto, cuando el pastor se puso a predicar y a darle enseñanza de la palabra, pues fui tocado por medio del Espíritu Santo y ahí es cuando conocí a Cristo y acepté. Conocí al Señor por mediante de mi suegra. Al momento de yo estar con mi esposa, es mi suegra la que me habla de Dios, de Cristo, y es la que me enamora con las palabras de Dios, todo lo que tiene que responder. Bueno, ¿cuál fue el evento de mi llamado? Me recuerdo en 1998, como si fuera ayer, el 3 de enero, tuve un sueño el cual pude ver dónde Dios me iba a llamar. Era un lugar muy amplio, muchas personas estaban arreglando con unos cuerpos de andamio, me recuerdo, y estaban predicando una persona sobre Dios, sobre cómo Dios cuidó a su pueblo en la era de Hitler, que exterminaba a los judíos, y cómo Dios cuidaba a su pueblo, cómo Dios los envolvía con amor, con tanto odio que ellos habían sufrido a través del imperio nazi, ¿no? Como él predicaba y como él decía que Dios nos amaba de tal manera y que Dios podía cambiar todo, incluso esas cosas para bien. Yo solamente en el sueño alcé mi mano y bajé al altar y dije, yo acepto, yo quiero esto. Durante 7 días aproximadamente soñé esto. Cuando mi hermano Pablo, que es el penúltimo, me dice vamos a la iglesia, yo no conocía este lugar. Yo le dije sí. Me recuerdo muy bien que yo le había dicho, ya hermano, me preparé ese día para ir. Lastimosamente, yo era muy amador de jugar fulbito. Y ese día vinieron a buscarme porque querían jugar conmigo fulbito. Unos que siempre jugaba con ellos. Y yo dije, vamos. Y en medio de ir con ellos me recordé lo que había dicho a mi hermano, que quería ir a conocer la iglesia. Era un sábado 10 de enero de 1998. Y cuando estaba yendo para ahí me recordé lo que le había dicho a mi hermano. No, es el día de hoy de conocer a Dios. Así que me regresé a mi casa, me cambié, me alisté y fui a donde me llevó mi hermano. ¿Y qué creen? Fue en ese mismo lugar que yo me había soñado. Fue esa misma persona que estaba predicando. Se llamaba Capurro el predicador. El mismo mensaje que me había envuelto durante 7 días. De cómo Dios podía cambiar el dolor, el sufrimiento en algo que iba a ser más increíble. Y sencillamente al ver esto, con todos los detalles que me había dicho, yo dije, yo quiero esto. Hasta el día de hoy, ese llamamiento sigue vigente en mi vida. Nunca me voy a olvidar que el 10 de enero de 1998 escuché el llamado de parte de Dios, de cómo puede Él cambiar el sufrimiento
en ser simplemente vivir una vida plena y de gozo. Ese fue como yo conocí al Señor Dios, a través de un sueño y hecho realidad en 1998. ¿Dejarías tu llamado? ¿Y por qué? Que si dejaría mi llamado, nunca. Pero más que dejar mi llamado, creo que Dios es quien nunca me soltaría. La palabra del Señor dice en Romanos que nada nos puede separar del amor de Dios. Yo creo que ese amor es tan grande que Dios nunca nos va a dejar. Y ni aún el rey de los temores, que es la muerte, nos puede separar. Así que eso me garantiza que no puedo dejar el llamado que el Señor me ha hecho, porque Él nunca abandona a sus hijos. No dejaría mi llamado por nadie. ¿Por qué? Porque ha valido cada minuto de vida de servir a Dios y sentir su presencia, vivir su plenitud y tratar de mostrar la gloria de Él para ellos. No lo hay. Bueno, directamente esa pregunta es un no rotundo, porque Dios me sacó del lodo cenagoso, como dice su palabra, y me trajo a la luz admirable. La verdad es que sin Él no hubiera podido llegar a lo que hoy soy, porque le he servido con todo mi corazón y con todas mis fuerzas desde el momento que él me llamó. Y eso es importante, cambió mi vida y me ha dado salvación. La pregunta dice si dejaría mi llamado. La verdad que no. ¿Y el por qué? Porque he podido ver, no solo en mi vida, sino que en mi familia, en mi hija, en mi esposa, mis hermanas, mis sobrinos. Y la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y no sería capaz de dejar el llamado, aunque vienen desánimos, no lo niego. Soy muy imperfecto, no lo niego. Pero a como estaba antes, a como estoy hoy, prefiero estar como estoy hoy. Y eso se lo debo y se lo agradezco a Cristo Jesús. Hola, muchos me han preguntado que si dejaría el llamado que Dios me ha hecho. Y mi respuesta siempre ha sido un no, porque he comprendido que en Él tenemos paz en medio de las aflicciones. Él siempre nos muestra su amor. En nuestras debilidades Él siempre nos muestra su paz. Y creo que nunca en mi vida he sabido depender de Él. He confiado en Él, en Dios, y no dejaría mi llamado. Por cosas del mundo no lo dejaría. Únicamente les animo que sigamos adelante en el llamado que Él nos ha hecho. Venga lo que venga, tú eres un escogido, tú eres un elegido. Sigue adelante como la persona que se está hablando. Que Dios los bendiga. No dejaría el llamado de Dios que ha hecho en mi vida, porque Él ha hecho cosas sobrenaturales. Él ha restaurado mi vida, mi hogar, mis hijos, y solo les digo en el nombre de Jesús de que cuando Dios toca el corazón y que lo abramos, y solo les digo en el nombre de Jesús, amigos que lo están viendo, que tú también tienes un llamado y que le abras ese corazón a Dios y Dios hará algo sobrenatural en tu vida. Yo, hermano, no dejaría este camino de Jesús, porque en este camino yo he aprendido muchas cosas que en el mundo, estaba perdido, y cuando yo vine a Cristo, encontré el camino perfecto y correcto que me lleva a Él, y es a la vida eterna. Hermanos, yo les hago esta invitación a ustedes, que si no lo conocen, que lo conozcan, porque en el mundo nada somos, y delante de Jesús, nuevas criaturas seremos, y nos iremos adelante y moriremos con Él si llegamos hasta el fin, a la meta que Él quiere que lleguemos. No dejaría mi llamado, porque siento que Dios me ha transformado, me ha redimido y que tiene mucho propósito para mí, para mi vida, para mi familia. Y sería bonito y hermoso que más hermanos vengan al pie de Cristo y puedan ver que hay un apoyo, que dice 419, ¿no? Es que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde siempre que vayas. Que si quisiera compartir eso con otro, claro que sí.
considero que todas aquellas cosas, cuando encontramos algo bueno, la Biblia dice, como esa moneda, como ese dracma, ¿no? Fue encontrado por esa mujer. Cuando encontramos algo de valor y realmente amamos a las personas, queremos que también las personas lo encuentren. Y yo creo que ese es el anhelo que hay en todo cristiano verdadero, en todo cristiano renovado. Que aquellas personas que no conocen de Jesús tengan la oportunidad de conocer y poderse dar cuenta que a cualquier situación Jesús siempre será la solución. Es increíble haber escuchado todos estos testimonios. Son personas reales, hombres que tuvieron sufrimiento antes de conocer su llamado, hombres que aceptaron el llamado y hombres que también vieron cómo cambiaron ellos su estilo de vida, cómo dejaron el resentimiento, el sufrimiento que tenía cada uno de ellos, no solamente ellos, sino sus familias enteras, de cómo pudieron cambiar, incluso su entorno, incluso a sus nietos, generaciones que vendrán. ¿Por qué? Porque este llamado no fue algo simple, no fue por un hombre, fue por Jesucristo el que llamó. Él dice que nos predestinó antes de la fundación del mundo para que seamos sus hijos escogidos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea, el que respalde este llamado se llama Jesucristo. Jesucristo hizo el llamado a todos estos hombres y hace a cada uno de nosotros el día de hoy. Son 194 países en todo el mundo. Durante todas las generaciones que ha habido en este siglo XXI, podemos ver y comprobar a ciencia cierta que este llamado está cambiando y seguirá cambiando. No es una ciencia, no es un mito, no es una filosofía, es una realidad investida de una verdad. Recuerda, el Cristo te está llamando a ti. No digas no, solo di: heme aquí, estoy aquí. En Testigo Verdadero, lo viste, lo comprobaste. Así que te esperamos en el próximo programa. Que Dios te bendiga. Sí, mi Dios, ahí voy. Aunque el mundo intente hacerlos dudar, su fe en Cristo nunca se va a quebrar. Con la armadura puesta y el corazón fiel, avanzan confiando en el poder de Él. Firmes en su nombre van, sin mirar atrás, con fe y esperanza que nunca se irá. Dios los levanta, su fuerza les da, son hombres de valor. Siervos del Señor, viven proclamando su gran amor. Sus pasos forjan huellas de salvación, ejemplo de entrega y transformación. En las pruebas Dios, su guía será, su palabra firme los sostendrá. Firmes en su nombre van, sin mirar atrás, con fe y esperanza que nunca se irá. Dios los levanta, su fuerza les da, son hombres de valor, su gloria brillará. Y venga el dolor, ellos clamarán al Dios Redentor, y en su promesa se mantendrán hasta ver su gloria manifestar. Hombres de valor, hombres de fe, vencen en Cristo una y otra vez, con poder, con amor y con fe.
su nombre